en Bienvenido al canal USA Celebrity Legacy. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varias personas notables, íconos cuyo impacto perdurará por generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó tu corazón, por favor considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, comencemos. Patricia Routledge, la aclamada actriz y cantante cuya versatilidad iluminó el escenario y la pantalla durante más de medio siglo, murió el 3 de octubre de 2005. Tenía 95 años. Mejor conocida por millones por su inolvidable interpretación como Hayes Bucket en la comedia de situación de larga duración de la BBC, Keeping Up Appearances, 1990-1995, Routledge se convirtió en un nombre familiar en Gran Bretaña y más allá. Su sincronización cómica y su habilidad para equilibrar el humor con la humanidad hicieron que el personaje fuera icónico, y la serie sigue siendo una de las exportaciones más queridas de la BBC. Forjó su reputación en el teatro de repertorio y en el West End, obteniendo elogios de la crítica por sus actuaciones tanto en teatro dramático como musical. En 1968, ganó un premio Tony a la mejor actriz en un musical por Darling of the Day, lo que la convirtió en una de las pocas artistas británicas en lograr reconocimiento transatlántico. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, siguió siendo un elemento fijo en el escenario, al tiempo que aparecía en dramas televisivos, incluido Hetty Wyanthrope Investigates, donde mostró su alcance más allá de la comedia. Nacida en Birkenhead, Inglaterra, en 1929, Routledge mantuvo estrechos lazos con sus raíces y, a menudo, habló de la importancia del teatro en la configuración de su oficio. Conocida en privado como reflexiva y modesta, prefería una vida personal tranquila fuera del centro de atención. Su legado radica en un cuerpo de trabajo que unió la comedia, el drama y la canción, lo que demuestra que la gran actuación no radica en el género, sino en la verdad. Para rendir homenaje a su notable vida y carrera, comenta 95, su edad, o escribe rap Patricia Routledge para honrar a un artista cuyo arte enriqueció a generaciones de audiencias. Arthur Jones, ex-tackle defensivo de la NFL y piedra angular de la línea de los Baltimore Ravens, falleció el 3 de octubre de 2005, con tan solo 39 años. Reclutado de la Universidad de Syracuse en 2010, Jones rápidamente demostró ser una fuerza en las trincheras. Con los Ravens, se convirtió en un contribuyente constante conocido por su dureza y disciplina, que a menudo iba más allá de las hojas de estadísticas. Su temporada definitoria llegó en 2012, culminando con la victoria de Baltimore en el Super Bowl XOF, donde su juego en el frente defensivo fue vital. Más tarde, se unió a los Indianapolis Colts, agregando presencia veterana hasta que las lesiones acortaron su carrera. Nacido en Rochester, Nueva York, en 1986, Jones era parte de una familia atlética. Su hermano menor, Chandler, obtuvo el estrellato en la NFL, mientras que John se convirtió en uno de los luchadores más célebres en la historia de UFC. Después de su retiro, Arthur se centró en la familia y la comunidad. Recordado como humilde y accesible, sus amigos recuerdan su calidez y sus esfuerzos por asesorar a los atletas más jóvenes, enseñándoles que la disciplina y la resiliencia importan tanto como el talento. Arthur Jones nos deja demasiado pronto, pero su viaje es un testimonio de dedicación y perseverancia. Su legado perdurará en la historia de los Raven, el orgullo de su familia
y los fanáticos que lo admiraban. Para honrar su memoria, los partidarios pueden escribir Rip Arthur Jones o publicar el número 39, un saludo silencioso a la edad en la que dejó este mundo. Jane Goodall, cuyo trabajo de campo con chimpancés cambió para siempre la ciencia y la conservación, falleció el 1 de octubre de 2025. Tenía 91 años. Su investigación histórica comenzó en 1960 en el Parque Nacional Gombe Stream, Tanzania. Sin una formación científica formal en ese momento, registró comportamientos, uso de herramientas, lazos sociales, expresiones emocionales que revolucionaron el estudio de los primates y reformaron nuestra comprensión del vínculo entre humanos y animales. Además de su investigación, Goodall construyó instituciones que ampliaron su misión. El Instituto Jane Goodall, establecido en 1977, apoya programas de conservación y comunitarios. Roots and Shoots, su red internacional de jóvenes, alienta a los estudiantes de todo el mundo a participar en proyectos para animales, personas y el medio ambiente. También publicó libros y ofreció innumerables conferencias, convirtiéndose en una de las voces más reconocibles en la defensa del medio ambiente mundial. Nacida en Londres en 1934, mostró una fascinación por la vida silvestre desde la infancia. Más tarde, obtuvo un doctorado de la Universidad de Cambridge, uno de los pocos que se han otorgado sin un título universitario. Admirada por su modestia, a menudo pasaba la mayor parte del año viajando para compartir su mensaje de conservación. Las contribuciones de Jane Goodall siguen siendo una piedra angular de la ciencia moderna y la acción ambiental. Comparte tus reflexiones, un recuerdo, o simplemente escribe Rip Jane Goodall para rendir homenaje a Sokiu, a una científica que inspiró a generaciones a proteger la naturaleza. Claudia Cardinale, la actriz italiana cuya carrera abarcó el cine de autor europeo y los éxitos de taquilla internacionales, murió el 23 de septiembre de 2020, tenía 7 años. Nacida en Túnez en 1937 de padres sicilianos, Cardinale ingresó al mundo del cine a fines de la década de 1950, la edad de oro del cine italiano. Saltó a la fama con actuaciones aclamadas por la crítica en Rocco y sus hermanos, 1960, y El gato pardo, 1963. Películas que la establecieron como uno de los principales talentos de su generación. El público internacional pronto la abrazó en obras importantes como La pantera rosa, 1963, de Sergio Leone, y Érase una vez en el oeste, 1968, donde su imponente presencia la estableció como una de las figuras icónicas del cine mundial. En las décadas siguientes, trabajó en Italia, Francia y Hollywood. Sus logros fueron reconocidos con numerosos premios David Donatello, el León de Oro a la trayectoria en el Festival de Cine de Venecia, el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín y un premio a la trayectoria en Cannes. Fuera del cine, Cardinale usó su voz para luchar por los derechos de las mujeres y las causas humanitarias, demostrando su influencia mucho más allá de la pantalla. Conocida por su voz distintiva, su belleza natural y su fuerza silenciosa, ayudó a dar forma a la imagen internacional del cine italiano. Claudia Cardinale dejó atrás no solo una gran obra, sino también un legado perdurable y reconocido a nivel mundial. Comenta 87. Su edad, o escribe Descansa en paz, Claudia Cardinale, para recordar hasta una estrella cuyo arte dio forma a una era. Ramo Girón, el distinguido actor italiano, cuya imponente presencia abarcó el teatro,
la televisión y el cine. Falleció el 3 de octubre de 2025. Tenía 76 años. La carrera de Girón abarcó 5 décadas marcadas por la versatilidad y la profundidad. Se convirtió en un nombre familiar en Italia por su interpretación de Tano Caridi en la serie de televisión de larga duración La Piovra, El Pulpo, un papel que lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles del drama italiano. Nacido el 1 de diciembre de 1948 en Asmara, Eritrea, entonces colonia italiana, Girón se mudó a Italia, donde desarrolló su oficio en el teatro antes de pasar a la pantalla. Entre sus papeles notables se encuentra su aparición en La mejor oferta, 2013, dirigida por Giuseppe Tornatore y Ford Pinto Ferrari, 2019, donde interpretó al industrial italiano Enzo Ferrari, presentando su talento a una audiencia global. A pesar de su éxito, Girón era conocido por su humildad y dedicación a su oficio, en lugar de a la fama personal. Equilibró su vida artística con la familia, manteniendo su mundo privado alejado del centro de atención, pero siempre regresando al escenario y a la pantalla con autenticidad. Rameau Girón deja atrás una obra que enriqueció la cultura italiana y resonó mucho más allá de sus fronteras. Sus interpretaciones, ya sea en producciones teatrales íntimas o en importantes películas internacionales, siguen siendo un testimonio del poder perdurable del personaje y la historia. Comenta 76 su edad, o escribe Ripe Rameau Girón, para honrar al actor cuyo arte dio forma tanto al cine nacional como al internacional. Jim McNeely, respetado pianista, compositor y educador de jazz, falleció el 26 de septiembre de 2025, a la edad de 75 años. Obtuvo reconocimiento por primera vez en la década de 1970 como pianista de la Thad Jones, Mel Lewis Orchestra, donde destacaron su toque sutil y su línea elegante. Más tarde se unió al Stan Getz Quartet y al Phil Woods Quintet, construyendo una reputación como un intérprete versátil que combinaba una profunda habilidad técnica con un agudo sentido de la conversación musical. Su trabajo al piano fue admirado por ser preciso y expresivo. A medida que su carrera se desarrolló, McNeely se convirtió en un compositor y arreglista influyente. Dirigió la Frankfurt Radio Big Band, colaboró con la Danish Radio Big Band y escribió extensamente para la Vanguard Jazz Orchestra en Nueva York. Álbumes como Group Therapy, 1992, y Barefoot Dances and Other Visions, 2018, mostraron su imaginación y obtuvieron nominaciones al Grammy, asegurando su reputación como un innovador moderno. Nacido el 18 de mayo de 1950 en Chicago, estudió en la Universidad de Illinois y luego dedicó décadas a la enseñanza. Como profesor en la Manhattan School of Music, McNeely asesoró a innumerables estudiantes, ayudándoles a encontrar sus propias voces en el jazz. Muchos de sus alumnos han seguido carreras importantes, un testimonio de su paciencia y orientación. En su memoria, añade: tu voz comenta 75, o simplemente escribe Rip Jim McNeely, para reconocer no solo a un músico brillante, sino también a un maestro que dio forma al futuro del jazz. James Mitchum, el actor estadounidense e hijo mayor de la leyenda de Hollywood, Robert Mitchum, ha fallecido el 20 de septiembre de 2025, a la edad de 84 años. Nacido el 8 de mayo de 1941 en Los Ángeles, California, Mitchum creció dentro de la órbita de Hollywood. Hizo su primera aparición acreditada en la pantalla en Thunder Road, 1958, interpretando al hermano menor de su padre en la vida real.
Esa actuación lanzó una carrera que se extendería a lo largo de varias décadas del cine estadounidense. En las décadas de 1960 y 1970, Mitchum construyó su propio currículum separado de la sombra de su padre, protagonizando películas como The Beat Generation, 1959, Ambush Bay, 1966, y Moonrunners, 1975, la película que inspiró la serie de televisión The Dukes of Hazzard. También apareció en westerns y dramas bélicos que capturaron los géneros populares de su época y trabajó con directores y actores notables de la época. Aunque nunca buscó el mismo protagonismo que su padre, Mitchum se labró una carrera constante, marcada por la profesionalidad y la silenciosa determinación. Equilibró su vida como actor con sus compromisos familiares, prefiriendo un perfil más bajo que la fama de Hollywood que le rodeaba. James Mitchum deja atrás una filmografía que refleja tanto las oportunidades como los desafíos de crecer en una legendaria familia de Hollywood. Para el público, será recordado como un actor que llevó el nombre de Mitchum con dignidad y contribuyó con su propio cuerpo de trabajo al legado del cine estadounidense de mediados del siglo XX. Comenta 84. Su edad, o simplemente escribe Rip James Mitchum para honrar a un actor que llevó adelante un legado. Hollywood con resiliencia y respeto. Frank Caprio, el querido juez de televisión cuya compasión y justicia hicieron de Caught in Providence un fenómeno nacional, ha fallecido el 20 de agosto de 2025, a la edad de 88 años. Desde el momento en que comenzaron a circular los clips de su sala de audiencias municipal, Caprio destacó no por sus duras sentencias, sino por su empatía. Los fanáticos apreciaban la forma en que escuchaba pacientemente, a menudo preguntando sobre los acusados, las familias o las circunstancias antes de dictar sentencia. Uno de sus momentos más inolvidables llegó cuando desestimó una multa de tráfico para un padre con dificultades después de escuchar la súplica de su hijo pequeño. Ese conmovedor intercambio se volvió viral, convirtiéndose en un símbolo favorito de los fanáticos de cómo la humanidad podía existir incluso en la ley. Caprio se desempeñó como juez principal del Tribunal Municipal de Providence durante casi 4 décadas, pero más allá del estrado, se convirtió en un nombre familiar cuando Caught in Providence se expandió de la televisión local a un programa sindicado a nivel nacional. Millones de personas sintonizaron, no por tecnicismos legales, sino por la calidez, el humor y la sabiduría que aportó a cada caso. Su frase clave, «Estás ante mí, pero veo la imagen completa», capturó su creencia de que la justicia debe considerar a las personas, no solo las sanciones. Nacido el 23 de noviembre de 1936 en Providence, Rhode Island, Caprio creció como hijo de inmigrantes italianos. Estudió en Providence College y en Suffrage University Law School, y luego construyó una carrera que equilibraba el derecho, la política y el servicio público. También enseñó, asesoró e invirtió profundamente en su comunidad, recaudando becas y apoyando a los jóvenes locales. Sus colegas recordaron su humildad y a menudo decían que nunca olvidó de dónde venía. Incluso después de su jubilación, la influencia de Caprio se extendió en línea, donde se compartieron globalmente breves clips de sus fallos. En países lejanos a Rhode Island, los espectadores se maravillaron con la idea de un juez cuya sala de audiencias se sentía menos intimidante y más como una conversación con un vecino sabio. Su ejemplo desafió la forma en que la gente veía la justicia,
mostrando que la misericordia y la rendición de cuentas podían convivir. Para su familia, colegas y millones de fans, Frank Caprio siempre será recordado no solo como juez, sino como maestro, vecino y símbolo de bondad dentro del sistema. Su legado es más que un precedente legal. Son las innumerables sonrisas, lágrimas y lecciones que llevan consigo aquellos que lo vieron demostrar que la compasión, incluso en una sala de audiencias, puede cambiar vidas. Conocido por millones como el juez del pueblo, Frank Caprio aportó bondad y compasión a la sala de audiencias en la televisión. Para honrar su legado, comenta 88. Su edad. O simplemente escribe Rip Frank Caprio. Kelly Mack, la actriz estadounidense mejor conocida por su papel de Addie en The Walking Dead, ha fallecido a la edad de 33 años. Aunque su tiempo en la industria fue breve, dejó una impresión duradera con su talento, calidez y la profundidad emocional que aportó a cada actuación. Uno de los momentos más memorables de su carrera llegó con su interpretación de Addie en la temporada 9 de The Walking Dead. Como joven superviviente en la comunidad de Hilltop, la sutil interpretación de Mack capturó la humanidad y la fragilidad de la vida en un mundo postapocalíptico. Su trabajo resonó entre los fans, añadiendo una capa de sinceridad a una serie definida por los grandes riesgos y los conflictos morales. Nacida el 10 de febrero de 1992, Mack creció con pasión por las artes y comenzó a actuar en proyectos independientes antes de conseguir papeles en televisión y cine. Además de The Walking Dead, apareció en series como Ozark y Chicago Med, y fue un rostro familiar en cortometrajes que mostraron su versatilidad y compromiso con su oficio. Fuera de la pantalla, Mack era conocida por su bondad, humildad y dedicación a las causas que le eran cercanas. Amigos y colegas la recuerdan como alguien que aportaba luz a cada set en el que trabajaba, tratando a todos, desde sus compañeros de reparto hasta los miembros del equipo, con genuino respeto y calidez. Kelly Mack falleció el 2 de agosto de 2025, después de una batalla privada contra la enfermedad. Su fallecimiento a una edad tan temprana es una pérdida desgarradora para la comunidad del entretenimiento, pero sus actuaciones siguen siendo un testimonio de su talento y espíritu. Incluso después de su fallecimiento, los fans siguen revisando su trabajo, recordando la fuerza silenciosa, la sinceridad y la autenticidad que aportó a sus papeles. Su legado, aunque trágicamente corto, perdurará en los personajes a los que dio vida y en los corazones que tocó a lo largo del camino. Bobby Kane, una figura clave en el movimiento por los derechos civiles, cuyo valor silencioso marcó un punto de inflexión en la educación estadounidense, murió el 29 de septiembre de 2025. Tenía 82 años. Kane nació en 1943 en Clinton, Tennessee. En 1956, con solo 18 años, se convirtió en el primer estudiante afroamericano en graduarse de una escuela secundaria pública totalmente blanca, con apoyo estatal en el sur. Su logro se produjo después del fallo Brown contra el Consejo de Educación y en el contexto de protestas y amenazas que sacudieron a su comunidad. A través de la violencia y la intimidación, Kane se mantuvo en el rumbo, decidido a reclamar el derecho a la educación garantizado por la ley. Su graduación se convirtió en un hito recordado por los historiadores como una de las primeras pruebas de la desegregación escolar en el sur y un faro para el movimiento nacional. Después, sirvió en el ejército de los Estados Unidos y vivió una vida modesta, centrada en el trabajo, la fe y la familia.
Aunque no buscó la fama, Kane a menudo compartió su historia con las generaciones más jóvenes, recordándoles el costo del progreso y la importancia de la resiliencia. Bobby Kane deja atrás un legado de valor que resuena mucho más allá de Clinton. Su historia sigue siendo parte de la base sobre la que se construyó el progreso hacia la igualdad. Escribe Rip Bobby Kane, o comenta 82 su edad para honrar a un hombre cuya determinación transformó la historia de la educación estadounidense. Chuck Norris, un nombre que no solo resuena a través de los corredores del tiempo, sino que ruge a través de generaciones como el constante redoble del destino. No es simplemente un actor, ni solo un artista marcial. Es un mito viviente, un símbolo grabado tanto en el cine como en la cultura. Su duelo inmortal con Bruce Lee, en El furor del dragón, se convirtió en algo más que una escena de lucha. Se convirtió en un choque eterno de filosofías. La fuerza se encuentra con la fuerza. El espíritu prueba el espíritu. Y luego estaba Walker, Texas Ranger, donde semana tras semana su presencia llevaba el peso de la justicia, ofreciendo al público no solo entretenimiento, sino la tranquilidad de que la rectitud podía prevalecer. Para millones en todo el mundo, Chuck Norris no estaba confinado por los límites del cine o la televisión. Era la invencibilidad encarnada, la definición misma de coraje. Un hombre cuyos puños golpeaban como un trueno, pero cuya voluntad ardía más brillante que el fuego. Sin embargo, detrás de la leyenda de hierro, había un ser humano marcado por las sombras. A pesar de todos sus triunfos, su corazón tenía heridas que pocos podían ver. Ver a su propio hermano caer en combate, ver cómo los lazos familiares se desmoronaban bajo la tensión de la violencia y la pobreza. Estas no eran las batallas escenificadas para la cámara. Estas eran las verdaderas guerras de su alma, dejando marcas que ni siquiera el tiempo podía borrar. Y ahora, a los 85 años, cuando el crepúsculo debería hasta haberle regalado serenidad, otra tormenta ha surgido silenciosamente. No es el rugido de la batalla, ni el resplandor de las luces del escenario, sino el peso silencioso de la edad y la memoria que presionan, recordándole a él y al mundo que incluso los héroes no pueden escapar de los capítulos finales de la vida. Si Chuck Norris alguna vez ha conmovido tu espíritu, si sus papeles alguna vez elevaron tu coraje en momentos de duda, que este sea un momento de homenaje. Presiona me gusta, deja un comentario, comparte un recuerdo, porque las leyendas pueden parecer inmortales, pero viven más tiempo en las historias que mantenemos vivas. El hombre reverenciado por millones comenzó su vida no como un guerrero, sino como un niño frágil. Uno que creció en los oscuros pasillos de un hogar roto. Carlos Ray Norris, nacido en 1940 en Ryan, Oklahoma, conoció las dificultades antes de conocer los aplausos. Su infancia no fue pintada con los colores brillantes de la alegría, sino con los tonos apagados de la supervivencia. Cada crujido de las tablas del suelo transmitía tensión. Cada noche transmitía miedo en lugar de paz. Donde otros niños soñaban libremente, el único sueño del joven Chuck era resistir. Su padre, Ray Norris, regresó de la Segunda Guerra Mundial vivo, pero no completo. Marcado y perturbado, recurrió al alcohol en busca de silencio para las voces de la guerra. Pero cada vaso de whisky se convirtió en una chispa que encendió incendios dentro del hogar. Para Chuck, no hubo abrazos suaves de un padre, solo las nubes de tormenta de ira, imprevisibilidad y violencia. En sus memorias, contra todo pronóstico,
Chuck confesaría más tarde con cruda honestidad que su padre era un modelo negativo, alguien en quien juró nunca convertirse. Su madre, Wilma, se convirtió en el pilar inquebrantable en el caos. Una mujer que protegió a sus 3 hijos con nada más que coraje y fe. Ella era la heroína silenciosa, la que escondía un precioso billete de 5 co, con la esperanza de alimentar a sus hijos, solo para que Ray volviera a casa tambaleándose y se lo arrebatara, aplastando la poca seguridad que ella luchaba por preservar. Las cosas más pequeñas, el agua goteando, una puerta cerrándose, podían convertirse en tormentas cuando Ray estaba borracho. La familia se convirtió en prisionera del miedo, caminando sobre cáscaras de huevo, preparándose para el próximo arrebato. Algunas noches se convirtieron en pesadillas tan aterradoras que se convirtieron en cicatrices de por vida. Chuck recordaba momentos en que su padre, consumido por el alcohol, obligaba a la familia a entrar en el coche y anunciaba que los conduciría de vueltas a Arizona, desviándose imprudentemente por la carretera mientras su madre sollozaba y le rogaba que se detuviera. Estos recuerdos no se desvanecieron con el tiempo. Permanecieron grabados en el alma de Chuck, recordatorios de que sus primeras batallas no se libraron en arenas, sino en la oscuridad de su propio hogar. La pobreza era una compañera implacable. Chuck a menudo recordaba que sus únicos modelos eran los vaqueros que veía en los matinés de los sábados. Un boleto costaba solo 10 centavos. Sin embargo, incluso eso era un lujo que rara vez podía permitirse. Cuando lo hacía, observaba con los ojos muy abiertos cómo los héroes de la pantalla plateada cabalgaban por las llanuras, encarnando el coraje, la fuerza y el honor. Por un breve momento, el joven Chuck podía imaginarse a sí mismo como uno de ellos. Pero cuando la película terminaba, las luces se atenuaban y comenzaba el camino a casa. Las sombras regresaban, tragándose sus fantasías. La realidad estaba esperando, dura e inflexible. Y sin embargo, de esas piezas rotas de la infancia, de ese crisol de miedo y desesperación, una leyenda se estaba forjando lentamente. Chuck Norris no nació como el hombre invencible que el mundo algún día aclamaría. Fue moldeado por el dolor, refinado por las dificultades y construido sobre una base de batallas silenciosas que nadie aplaudió. Su historia no es solo una de triunfos marciales y fama en Hollywood. Es la historia de la resiliencia misma. A medida que avanzaba la década de 1950, la tragedia una vez más descendió sobre la familia Norris con cruel implacabilidad. El padre de Chuck, ya abrumado por el alcohol y la inestabilidad, causó un devastador accidente que se cobró la vida de un alma inocente. La consecuencia fue una sentencia en un campo de trabajo, un castigo que la familia rezaba para que forzara la transformación. Sin embargo, cuando regresó, sus frágiles esperanzas se hicieron añicos. Nada mejoró. Su bebida se intensificó. Su ira estalló más violentamente y las pequeñas chispas de fe que sus hijos tenían se extinguieron. Para el joven Chuck, dolorosamente tímido, torpe en la escuela y ya abrumado por sentimientos de aislamiento, la vergüenza de un hogar roto lo oprimió como un peso sofocante. Mientras que otros niños vivían en la calidez de la risa, Chuck solo sentía el frío de la supervivencia. La soledad de un niño marcado por el silencio y el miedo. Cuando tenía 14 años, el miedo había llegado a un punto de quiebre. Una noche, en una tormenta de rabia y violencia, Chuck tomó una decisión que ningún niño debería tener que tomar.
Con manos temblorosas, agarró un martillo y se interpuso entre su padre y su madre. La única fuente de amor incondicional que jamás había conocido. Era solo un niño. Sin embargo, en ese momento, se convirtió en un escudo. Su frágil cuerpo, una barrera contra el caos de la furia de su padre. La visión de su madre llorando aterrorizada y el sonido de la ira ebria de su padre tallaron cicatrices demasiado profundas para desvanecerse. Esa noche no terminó con el tormento, pero marcó un voto silencioso. Chuck juró que nunca se convertiría en el tipo de hombre que lo asustaba, que se convertiría en lo opuesto a la tormenta que había soportado. Este voto hecho en el corazón tembloroso de un adolescente algún día daría forma a cada paso de su viaje. Para 1956, cuando Chuck tenía 16 años, Wilma, su madre, ya no pudo soportar el ciclo de dolor. Reuniendo todo el valor dentro de ella, reunió a sus 3 hijos y huyó hacia el oeste, a California, dejando atrás a un marido consumido por sus propios demonios y un pasado demasiado pesado para llevar. Fue un acto decisivo que salvó a su familia, un acto de valentía que Chuck recordaría por el resto de su vida. En años posteriores, hablaría de ella con reverencia, declarando: «Mi madre él fue el pilar de fortaleza que nos mantuvo unidos cuando todo se estaba desmoronando. De hecho, ella fue la luz que lo guió a través de un túnel de oscuridad». Su resiliencia le enseñó que la supervivencia era posible y que tal vez algo más grande yacía más allá de la miseria de su pasado. Sin embargo, las cicatrices de esos años fueron permanentes. Permanecieron no como heridas que sanaron, sino como recordatorios grabados en su alma. El miedo, la vergüenza, el desamor eran demasiado profundos para borrarlos, pero en su crueldad lo forjaron. De ese horno de sufrimiento, Chuck Norris ganó acero en su espíritu. Una resiliencia tan inflexible que algún día asombraría al mundo. De las cenizas de una infancia rota, se levantó el hombre que el público llamaría invencible. Para millones sería un héroe, un símbolo de resistencia y coraje. Pero debajo de la leyenda había un niño que una vez había temblado en las sombras de la violencia. Su triunfo no nació del privilegio o la facilidad, sino de los rincones más devastadores de su infancia. Al salir de este crisol, Chuck buscó desesperadamente un lugar donde el orden pudiera reemplazar el caos, donde la disciplina pudiera silenciar la tormenta dentro de él. Anhelaba un santuario donde la fuerza pudiera cultivarse no como ira, sino como protección, no como destrucción, sino como propósito. El niño que una vez levantó un martillo con miedo ahora comenzó a buscar herramientas que construyeran una vida definida no por la oscuridad de su padre, sino por la luz que le había dado su madre. Esta búsqueda de disciplina, significado y dominio de sí mismo, se convirtió en el primer paso hacia el hombre que el mundo algún día reverenciaría, no simplemente como un luchador en la pantalla, sino como un testimonio viviente de la resiliencia del espíritu humano. Y en 1958, con solo 18 años, esa búsqueda lo llevó a alistarse en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde estuvo destinado en Corea del Sur, y se enfrentó a las artes marciales por primera vez. El chico tímido, iniciático e introvertido que una vez caminó por los pasillos de la escuela sintiéndose invisible, ahora se encontraba ante el mundo disciplinado del taekwondo y el judo. Y aunque sus primeros pasos fueron torpes e incómodos, algo dentro de él se agitó. Un reconocimiento de que este era el camino donde la debilidad podía ser desglosada y reconstruida en fuerza,
donde el miedo podía ser rechazado hacia la resiliencia. Practicó con implacable intensidad, cayendo una y otra vez sobre las colchonetas de la base aérea de Osan, pero siempre levantándose con la dolorosa determinación de nunca más sentirse impotente. Más tarde, Chuck recordaría: era un niño muy tímido. No era un gran atleta. No destacaba en la escuela. Pero las artes marciales me dieron una identidad. Me dieron una razón para creer en mí mismo. Esa frágil semilla plantada en Corea se convirtió en el fuego que definiría su vida. Cuando terminó su servicio y regresó a casa en California en 1962, llevó consigo no solo la disciplina de un militar, sino también una ardiente obsesión por las artes marciales. Decidido a transformar esta pasión en un medio de vida, se convirtió en oficial de policía militar. Luego dio un salto de fe al abrir su primera escuela de karate, un modesto escaparate donde enseñó a un puñado de estudiantes mientras se esforzaba por pagar las cuentas. La habitación a menudo estaba casi vacía, las tablas del suelo resonando bajo sus propios pasos mientras barría las colchonetas y esperaba a los estudiantes que a veces nunca llegaban. Un recordatorio desgarrador de que los sueños no se construyen de la noche a la mañana. El dinero era escaso. Las dudas eran fuertes. Sin embargo, la creencia de Chuck en el arte y en sí mismo nunca vaciló. Porque en su corazón sabía que estaba luchando por algo más que la supervivencia. Estaba luchando para forjar un futuro. A principios de la década de 1960, comenzó a participar en torneos de karate, decidido a ponerse a prueba. Pero los resultados fueron devastadores al principio. Aplastantes derrotas que lo dejaron magullado, humilde y atormentado por el miedo de que tal vez nunca sería lo suficientemente bueno. Cada pérdida fue un maestro cruel, un eco devastador de su impotencia infantil. Pero en lugar de rendirse, Chuck regresó al dojo noche tras noche, practicando cada patada, cada golpe, cada postura hasta que su cuerpo se convirtió en un arma afilada no por el talento natural, sino por pura fuerza de voluntad. Entre 1964 y 1967, los contratiempos fueron dolorosos, pero esas mismas derrotas forjaron el acero de su carácter, convirtiéndolo en algo irrompible. Luego, en 1967, a los 27 años, Chuck Norris capturó su primer campeonato importante, y lo que siguió fue extraordinario. Comenzó a dominar el circuito de karate con implacable precisión, manteniendo el título de campeón profesional de peso medio de karate durante 6 años consecutivos. Sin embargo, su ascenso nunca se midió solo en trofeos. Se midió en la transformación de un niño una vez paralizado por el miedo en un hombre definido por la disciplina, la perseverancia y una resolución inquebrantable. Estableció múltiples escuelas de karate en todo Estados Unidos, y en cada una de ellas enseñó más que solo patadas y golpes. Enseñó respeto, perseverancia y fuerza interior. Valores que inspiraron a innumerables jóvenes estudiantes que, como él, buscaban una forma de superar sus propias dificultades. Chuck confesaría más tarde: cada derrota dolió, pero cada una me empujó más cerca del hombre que quería convertirme. Me di cuenta de que perder solo era permanente si renunciabas, y yo no iba a renunciar. Lo que comenzó como el frágil sueño de un niño pobre y asustado, se había convertido en una realidad viva. Un legado que se construye golpe por golpe, día tras día. Cuando amaneció la década de 1970, Chuck Norris ya no solo sobrevivía. Estaba ascendiendo no solo como luchador,
sino como un símbolo, demostrando que incluso las derrotas más desgarradoras y las cicatrices más profundas de la infancia podían dar a luz a la grandeza cuando se encuentran con disciplina, fe y una voluntad inquebrantable. Desde las polvorientas colchonetas de los torneos de karate hasta el implacable resplandor de las luces de Hollywood, el ascenso de Chuck Norris al cine fue todo menos sencillo. Y su mayor punto de inflexión llegó en 1972 cuando, con solo 32 años, el destino lo colocó frente a Bruce Lee en el furor del dragón. Su legendario enfrentamiento dentro del Coliseo de Roma fue más que una pelea. Fue el choque de titanes, el encuentro de dos mundos. Y aunque el público jadeaba con cada golpe, detrás de la gloria, Chuck sentía un miedo inquietante de que la historia pudiera recordarlo solo como el hombre que Bruce Lee derrotó. Sin embargo, lo que podría haberse convertido en una sombra de humillación se convirtió en un trampolín hacia la grandeza, porque el público no olvidó su intensidad, su precisión, su pura presencia, y Hollywood no pudo ignorar la llegada de una nueva fuerza. Aún así, el camino fue cruel e incierto, y el éxito en el cine nunca estuvo garantizado. Y después de ese debut explosivo, Chuck enfrentó la brutal realidad de Hollywood a fines de la década de 1970, un campo de batalla lleno de gigantes como Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Sus películas a menudo tropezaban antes de encontrar su lugar, lo que lo obligaba a luchar no con los puños, sino con paciencia e implacable perseverancia, para demostrar que su voz y visión pertenecían. No fue hasta 1978 con Good Guys Wear Black, cuando Chuck tenía 38 años, que finalmente tocó la fibra sensible que Estados Unidos había estado esperando, encarnando al héroe de corte limpio y disciplinado que una nación inquieta anhelaba ver. Se convirtió en la respuesta a un hambre cultural. A partir de ahí, los roles se multiplicaron con un impulso implacable. The Octagon en 1980, Lone Wolf McQuade en 1983, Missing in Action en 1984, Code of Silence en 1985 y The Delta Force en 1986. Cada película lo solidificó no solo como una estrella de artes marciales, sino como un símbolo viviente de patriotismo robusto y justicia inflexible. El público vitoreaba al luchador invencible en la pantalla, pero para Chuck, cada triunfo estaba teñido de una tristeza demasiado profunda para que los aplausos la borraran. Porque cada vez que vestía el uniforme de un soldado o entraba en el caos de la batalla, los recuerdos de su hermano menor Wayland, muerto en Vietnam con solo 21 años, volvían a inundarlo con una fuerza devastadora. Chuck admitió una vez: «Su muerte dejó un agujero en mi corazón que nunca sanará. Y no importa cuántos millones ganaran sus películas, su corazón tenía heridas que la taquilla nunca podría curar». Las deslumbrantes victorias de la década de 1980 se construyeron no solo sobre la habilidad y el carisma, sino sobre una base de dolor, resistencia y una voluntad de hierro para convertir la tragedia en poder. Y eso es lo que les dio a sus actuaciones un peso que el público sintió en sus almas, incluso si nunca supieron la verdad detrás de sus ojos. A través de la década de 1980, se consolidó como la estrella de acción de Estados Unidos. Un hombre cuyos puños parecían tallados en acero, cuya presencia tranquila y constante tranquilizaban a una nación que anhelaba héroes. Sin embargo, detrás de la cámara, Chuck enfrentó batallas de otro tipo. Agotadores horarios de filmación,
lesiones de acrobacias que le dejaron el cuerpo dolorido y el implacable costo de estar lejos de su familia durante meses. El estrellato como el combate exigía sacrificio. Y mientras el mundo veía a un hombre de poder inquebrantable, Chuck luchaba silenciosamente contra la fatiga, la soledad y el aplastante precio de mantener viva su imagen heroica. Aún así, su resiliencia afilada en el dolor de la infancia y la disciplina marcial lo llevaron adelante. Y en 1993, a la edad de 53 años, comenzó un nuevo capítulo que lo inmortalizaría para siempre. Walker, Texas Ranger. Durante 8 temporadas ininterrumpidas hasta 2001, Chuck encarnó a Cordell Walker, un oficial de la ley de Texas, cuyos puños de justicia y moralidad inquebrantable se convirtieron en símbolos familiares en Estados Unidos y mucho más allá. La serie se transmitió en más de 100 países, transformando a Chuck Norris en un ícono mundial. Su nombre es sinónimo de fuerza, honor e invencibilidad. Los niños lo admiraban como el héroe que no podía caer. Los adultos admiraban la tranquila disciplina de su presencia. E incluso cuando las parodias y los chistes se extendieron por la cultura pop, solo magnificaron la profundidad de su influencia. Sin embargo, incluso en este radiante pináculo, la cruel verdad perduró. La fama no podía borrar el dolor. Los aplausos no podían silenciar la memoria. Y aunque se mantuvo más alto que nunca, Chuck Norris todavía llevaba las cicatrices invisibles de cada pérdida y cada sacrificio que había allanado su camino hacia la gloria. La cima de su carrera fue deslumbrante, imparable, inolvidable. Pero, debajo del centro de atención, siempre estaba la inquietante sombra de un hombre que había luchado contra tormentas que el mundo nunca vería por completo. Un hombre cuyas mayores victorias nunca fueron solo en la pantalla, sino en la inquebrantable resistencia que lo hizo levantarse una y otra vez cuando la vida intentaba derribarlo. Cada vez que se ponía el uniforme de un soldado en la pantalla, los aplausos eran atronadores. Pero en el silencio posterior, Chuck estaba atormentado por un campo de batalla mucho más personal. Uno donde el cruel costo de la guerra había arrancado a alguien que amaba más allá de las palabras. Su hermano menor, Band, siempre había sido el espíritu vibrante de la familia, el que llevaba las risas a las habitaciones oscurecidas por las luchas de su padre. Pero también llevaba una premonición inquietante. Una vez susurró que no creía que viviría para ver su cumpleaños número 27. Palabras que parecían nada más que melancolía juvenil en ese momento, pero se convirtieron en una profecía despiadada cuando en 1970, mientras servía en Vietnam con solo 21 años, esa sombra se hizo realidad. Juan, caminando como punta en una patrulla, fue el primero en ver al enemigo acechando. En ese instante gritó una advertencia, un grito desesperado para salvar a sus compañeros, y al hacerlo sacrificó su propia vida. Fue un acto de asombroso coraje, la medida definitiva de devoción. Pero dejó atrás una devastación que las palabras nunca podrían capturar por completo. Para Chuck, que había pasado su carrera interpretando a guerreros y salvadores en la pantalla, este era un heroísmo tan crudo, tan desgarrador que ninguna actuación, ningún guión, ninguna cámara podría siquiera acercarse. El telegrama que llegó destrozó a la familia Norris. Su madre, que ya había llevado a sus hijos a través de la pobreza y la violencia, ahora enfrentaba la insoportable crueldad de sobrevivir a su hijo. Chuck confesó más tarde que esta pérdida grabó una herida en su alma que el tiempo nunca podría curar.
Un agujero que ninguna cantidad de fama, fortuna o aplausos podría llenar. Su muerte dejó un agujero en mi corazón que nunca sanará, admitió años después. Y esas palabras no eran una exageración, sino la simple verdad devastadora. En la década de 1980, mientras sus películas atraían a millones a los cines, y el estruendo de los aplausos seguía cada victoria en la pantalla, Chuck Norris llevaba dentro de sí un dolor privado que nunca aflojó su control. Para el público, él era el guerrero valiente, el soldado indestructible que caminaba a través del fuego y la furia sin inmutarse. Pero cada vez que se ponía un disfraz, cada vez que levantaba un rifle para un papel y cada vez que escenificaba otra batalla ante las cámaras, no estaba simplemente actuando. Estaba reviviendo el fantasma de su hermano menor, Van. Los tiroteos escenificados, las órdenes gritadas, las atronadoras explosiones. Todo lo transportó de vuelta a 1970, a ese único momento despiadado cuando la guerra cruzó un océano y le arrancó un pedazo de su alma. La cruel verdad de Vietnam fue que no solo reclamó la vida de un soldado de 21 años en la jungla, también robó la paz de cada día que siguió para la familia que quedó atrás. Para Chuck, la muerte de Van se convirtió en una herida invisible que llevó a cada triunfo, la sombra detrás de cada sonrisa, el dolor silencioso, escondido debajo del centro de atención más brillante. Había soportado a los matones cuando era niño, crecido en la pobreza y se había abierto camino a través de aplastantes derrotas en los torneos de karate. Pero nada se comparó con la devastación de perder al hermano que una vez estuvo a su lado en su hogar roto. Van era más que un hermano. Era parte del ser mismo de Chuck. Y cuando la guerra se lo arrebató, dejó un silencio que ninguna fama, ningún aplauso, ninguna gloria cinematográfica podría ahogar jamás. Sin embargo, en ese abismo de dolor, algo inesperado echó raíces. Una resolución inquebrantable. Si Van podía sacrificar su vida para proteger a sus camaradas, Chuck no podía permitir que la desesperación lo consumiera. Continuaría no solo como luchador y actor, sino como un guardián viviente de la memoria de su hermano. Sus películas se convirtieron en algo más que historias de acción y venganza. Se convirtieron, a su manera, en tributos a Van. Cada soldado estoico, cada guerrero disciplinado, cada protector imparable, era un reflejo del hermano que había perdido y de los valores que deseaba mantener vivos. El público vio a un hombre de acero invencible. Pero lo que realmente estaban presenciando era dolor, transformado en fuerza. Amor fraternal, reformado en hierro. El sacrificio de Van nunca dejó de doler, pero convirtió a Chuck en el hombre que el mundo veneraría. Un hombre que demostró que incluso las leyendas sangran, incluso los héroes se afligen, y algunas heridas permanecen abiertas para siempre, sin importar cuán brillantes puedan brillar las luces de la fama. Pero la vida no había terminado de ponerlo a prueba. Si la guerra le había robado a su hermano en un campo de batalla lejano, otro desamor esperaba mucho más cerca de casa. No en el rugido del combate, sino en el silencioso desenredo del amor. En 1958, con solo 18 años, Chuck se había casado con el amor de su escuela secundaria, Diane Holicek. Durante 30 años, a través de la pobreza, la lucha y la creciente fama, su matrimonio fue el ancla en su mundo atormentado. Juntos construyeron una familia criando a 2 hijos, Mike, nacido en 1962, y Eric, nacido en 1965.
Los niños crecieron viendo a su padre transformarse de un campeón de karate a una estrella de acción de Hollywood, sintiendo tanto orgullo como asombro por el hombre que parecía imparable. Pero la fama nunca es amable. Las implacables exigencias de los sets de filmación, el viaje interminable de una ciudad a otra y la aplastante presión de mantener la imagen de un héroe, todo pesaba mucho sobre el matrimonio. Lo que una vez había sido un puerto seguro se tensó lentamente bajo el peso de la ausencia y las heridas tácitas. Para 1988, después de 3 décadas, el vínculo finalmente se rompió. Para Chuck, fue una herida diferente a cualquier cicatriz de batalla, una ruptura de la base en la que había confiado durante la mitad de su vida. Describió la separación como una conmoción devastadora, un terremoto que lo dejó a la deriva sin la compañía en la que se había apoyado durante 30 años. Esta vez, no hubo emboscada enemiga, solo el silencio de un hogar roto. Y quizás el corte más profundo de todos fue saber que sus hijos tuvieron que presenciar el desmoronamiento de la única familia que habían conocido. Como si esta pérdida no fuera suficiente, pronto llegó otra revelación. Esta vez no con la violencia de la guerra, ni con el silencio del divorcio, sino con el peso silencioso de una carta. Una joven llamada Dena, nacida en 1962, se puso en contacto con Chuck con palabras que lo cambiaron todo. Era su hija, la hija de una breve relación durante su servicio militar. La noticia lo golpeó con la conmoción tanto de la culpa como del asombro. Aquí había otra vida entrelazada con la suya, una niña que no había conocido, ahora convertida en adulta, llevando su sangre y su historia, sin haber compartido nunca a su presencia. Para un hombre que ya luchaba contra el dolor, la fama y los lazos familiares fracturados, esta revelación fue tanto una carga como un regalo. Un recordatorio de que el pasado nunca permanece enterrado y que la vida continúa probando la fuerza incluso de los hombres más fuertes. Durante 26 años, había vivido toda su infancia y juventud sin él. Su madre había mantenido la verdad oculta para evitar interrumpir su matrimonio. Para Chuck, ahora de 48 años y tambaleándose por el divorcio, el momento en que leyó sus palabras fue a la vez innegable e insoportable. La miró a la cara y se vio a sí mismo. Y con ese reconocimiento llegó una avalancha de culpa que casi lo aplastó. Su fe le había enseñado el peso de la fidelidad y la responsabilidad. Y ahora se sentía marcado por la vergüenza de la ausencia, por los años que nunca podría recuperar. Se acercó a Dana y a su madre con humildad, pidiendo perdón. Pero ningún acto de contrición pudo borrar la inquietante pregunta de lo que podría haber sido si él hubiera estado presente durante su infancia. Más tarde confesaría que si bien Dena se convirtió en una bendición en su vida, no pudo escapar de la carga del arrepentimiento por los años perdidos. Un arrepentimiento que persistió incluso cuando su vínculo se hizo más fuerte. Esta era una clase diferente de cicatriz, una no tallada por la violencia o la guerra, sino por las elecciones, el silencio y el paso despiadado del tiempo. Para el hombre que había construido su leyenda sobre la imagen de la invencibilidad, estas revelaciones le quitaron la armadura, revelaron el frágil corazón de un padre que había fallado y que solo podía esperar sanar a través de la honestidad y el amor. Fue otro recordatorio de que incluso aquellos que parecen irrompibles llevan arrepentimientos tan pesados como cualquier campo de batalla. Arrepentimientos que susurran lo que se perdió mucho antes de que se encontrara.
como si el destino no lo hubiera puesto a prueba lo suficiente con la pérdida de un hermano y el colapso de su matrimonio. Otro golpe cruel esperaba. Esta vez, no en la familia, sino en la amistad, en el raro vínculo de confianza que había encontrado más allá de la sangre. A finales de la década de 1980, Chuck Norris formó una profunda conexión con Lee Atwater, el brillante y carismático estratega cuya mente aguda y energía ilimitada parecían inquebrantables. Eran una pareja improbable, uno un ícono de las artes marciales, el otro una estrella en ascenso en la política estadounidense. Pero compartieron una camaradería fácil. Noches de conversación, risas y el tipo de confianza que solo los verdaderos amigos conocen. Para Chuck, Lee no era solo un conocido, sino un confidente, alguien que le recordaba que incluso en el torbellino de la fama, no estaba solo. Luego, en marzo de 1990, ocurrió lo impensable. Mientras pronunciaba un discurso, Lee colapsó repentinamente ante un público conmocionado. En cuestión de horas llegó el devastador veredicto de los médicos. Un tumor cerebral inoperable. Una sentencia escrita en silencio. Tenía solo 39 años con una carrera en ascenso y un futuro que debería verse extendido décadas por delante. Y sin embargo, en un momento, todo fue arrebatado. Para Chuck, escuchar esas palabras fue como estar al borde de un acantilado, viendo cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había visto la muerte en el campo de batalla a través de su hermano, pero esto era diferente. Este era un amigo, vibrante y brillante, de repente mirando un destino que ningún guerrero podría combatir. Durante los meses que siguieron, Chuck visitó a Lee, y lo que vio se grabó en su memoria. El hombre una vez imparable cuya voz, una vez llenó habitaciones, se redujo a susurros. La brillante chispa en sus ojos se atenuó. Su energía juvenil se desvaneció a medida que la enfermedad lo consumía. Chuck describió más tarde una visita en particular cuando se inclinó y besó la frente de su amigo. Luego salió de la habitación y rompió a llorar, abrumado por la crueldad de ver a alguien tan vivo desmoronarse tan rápidamente. En marzo de 1991, solo un año después de su colapso, Lee Atwater murió a la edad de 40 años. Para Chuck no fue solo la pérdida de un amigo, sino el colapso de una ilusión de que la fuerza, el carisma, incluso la brillantez podrían proteger a cualquiera de la mortalidad. Si le pudo pasar a él, me podría pasar a mí, admitiría más tarde Chuck. Una escalofriante realización que le quitó las últimas capas de invencibilidad en las que una vez creyó. Este fue el Gene, él fue el momento en que Chuck, el hombre en quien millones pensaban como indestructible, se enfrentó a la fragilidad de la vida misma. Los aplausos del público, los trofeos, la fama, todo parecía fugaz a la sombra de un ataúd bajado demasiado pronto. Para un hombre que había construido su leyenda sobre la resistencia y el triunfo, la muerte de Lee fue un espejo, que le mostraba que el tiempo es despiadado y la vida desgarradoramente frágil. Y sin embargo, incluso en ese dolor, Chuck sacó de la memoria de su amigo una resolución más profunda. Eligió vivir con propósito, apreciar a con a aquellos a quienes amaba, entender que la verdadera fuerza no se trata de nunca caer, sino de valorar cada momento antes de que se escape. La muerte de Lee Atwater grabó otra cicatriz en el corazón de Chuck Norris, una que susurraba sobre la mortalidad y la pérdida, pero también le recordaba que incluso en la tristeza, la amistad deja atrás una luz que no se puede extinguir. Si perder a su hermano lo había marcado,
si perder su matrimonio lo había sacudido, y si perder a su amigo lo había obligado a enfrentar la mortalidad, nada se comparaba con el día en que se dio cuenta de que la batalla más grande de su vida no se libraría en una pantalla o en un ring, sino al lado de la cama de su amada esposa. Después de años de soledad, Chuck había encontrado la felicidad nuevamente cuando conoció a Gina O'Kelly, una exmodelo, y se casó con ella en 1998. Ella era 23 años menor que él, una presencia radiante que reavivó su alegría a la edad de 58 años. En 2001, dieron la bienvenida a los gemelos Dakota y Dan Lee, y durante más de una década, su hogar se llenó con la risa de los niños y la paz que Chuck tanto había anhelado. Para 2013, Chuck tenía 73 años y Gina 52. Junto con sus gemelos, parecían estar viviendo una segunda primavera de felicidad, un capítulo de paz y renovación después de años de tormentas. Sin embargo, el destino, implacable y despiadado, atacó de nuevo. Ese año, Gina se sometió a lo que se suponía que era una simple resonancia magnética, una precaución con un tinte de contraste diseñado para proteger su salud. En lugar de protegerla, le causó devastación. El gatalinio utilizado en el procedimiento luego se vincularía con una condición cruel y poco entendida, la enfermedad de deposición de gatalinio, que dejó su sistema nervioso bajo un ataque implacable. En cuestión de días, su vida se transformó en una pesadilla despierta. El cuerpo de Gina comenzó a temblar incontrolablemente. Sus músculos se debilitaron hasta que incluso caminar se convirtió en una lucha. El entumecimiento se extendió por sus extremidades, y su voz, que una vez fue vibrante, vaciló, rompiéndose en silencio cuando el habla misma se le escapó. La mujer a la que Chuck adoraba, la radiante madre de sus hijos pequeños, se estaba desvaneciendo ante sus ojos. Los médicos buscaron desesperadamente respuestas, pero cada día solo profundizaba la agonía. Para Chuck, cada pasillo de hospital, cada máquina zumbante, cada noche que pasaba viéndola luchar por respirar, se convirtió en un campo de batalla más aterrador que cualquiera que hubiera enfrentado en la pantalla. Invirtió más de 2 millones en tratamientos, buscando curas en todo el país. Pero el dinero no pudo restaurar lo que había sido robado. En casa, su corazón llevaba un dolor del que ninguna cantidad de fama podía protegerlo. En entrevistas, admitiría más tarde entre lágrimas: «Se está muriendo justo delante de mí». Para millones, todavía era el héroe indestructible de Walker, Texas Ranger. Pero a puerta cerrada, era solo un esposo desesperado, caminando de un lado a otro por los pisos del hospital, orando durante noches de insomnio, apretando su mano en silencio, deseando que se quedara. La fama y las películas se volvieron irrelevantes. El centro de atención se atenuó cuando Chuck abandonó Hollywood por completo, renunciando a décadas de estrellato para dedicarse por completo a la mujer a la que se negaba a dejar ir. Para Gina, una vez radiante de salud, la pérdida de independencia fue aplastante. Vio al hombre que amaba sacrificar todo: carrera, riqueza y vida pública por su supervivencia. Ese sacrificio fue un testimonio de su devoción, pero también una fuente de culpa que profundizó su sufrimiento. Y para sus gemelos, de solo 12 años en ese momento, la inocencia de la infancia quedó marcada para siempre por las visitas al hospital y la visión inquietante de su madre en agonía. Vieron a su padre llorar por primera vez, un momento grabado en sus corazones, enseñándoles que la verdadera fuerza
no es la ausencia de lágrimas, sino el amor que las impulsa. Los años que siguieron fueron pruebas implacables, tratamientos experimentales, estadías interminables en hospitales, viajes transcontinentales en busca de respuestas. Incluso recurrieron a China con desesperada esperanza, buscando terapia con células madre cuando la medicina convencional no ofrecía ninguna solución. Cada revés amenazaba con aplastar sus espíritus. Sin embargo, Chuck se negó a rendirse. La disciplina forjada en las artes marciales, una vez utilizada para conquistar torneos y villanos en la pantalla, ahora alimentaba una batalla mucho más sagrada. La lucha por la vida de Gina. Ya no era el guerrero en la película. Era el guerrero en casa. La victoria ya no se medía en trofeos o números de taquilla, sino en la resistencia del amor. En cada día, ella podía volver a sonreír. En cada pequeña señal de que la esperanza aún vivía. A través de todo esto, el mundo comenzó a ver un Chuck Norris diferente. Despojado de la armadura del mito y la ilusión de la invencibilidad, reveló la forma más verdadera y humana de la fuerza. No el tipo que derrota a los enemigos con puños de acero, sino el que se arrodilla junto a una esposa que sufre y susurra entre lágrimas: «No me voy». Para sus fans, había sido el rostro de la justicia y el poder. Para Gina, fue el guardián que nunca la soltó, el ancla que mantuvo a su familia unida en la tormenta más oscura. La terrible experiencia lo quebró en formas que el público no podía ver. Sin embargo, también lo reveló en formas que ninguna película podría hacerlo jamás. El dolor de ver a Gina sufrir se convirtió en su mayor desamor, pero también en su testimonio más profundo. Que los verdaderos héroes no son guerreros inmortales en una pantalla, sino esposos, padres y amigos que permanecen inquebrantables cuando la vida golpea con más fuerza. Su devoción a Gina demostró que el amor es la fuerza más poderosa de todas, más grande que el dolor, más fuerte que la desesperación, lo suficientemente poderosa como para llevar a una familia a través de la noche más profunda. Y así, la leyenda de Chuck Norris fue reescrita, no solo en las páginas del cine, sino en el silencio de las habitaciones de hospital, en la resistencia del matrimonio y en la verdad inquebrantable de que el amor mismo es la victoria final. A los 85 años, Chuck Norris vive en un mundo que parece tranquilo, casi idílico para aquellos que miran desde afuera. Sus días se desarrollan tranquilamente en su extenso rancho en Navasota, Texas. Cientos de acres de ancho, salpicados de lagos y pastizales, donde pastan los caballos y el horizonte parece interminable bajo el cielo del sur. Es un santuario valorado en decenas de millones. Pero para Chuck, su valor radica menos en dólares que en la frágil paz que ofrece. Aquí construyó no solo un hogar, sino un negocio, embotellando agua de manantial pura bajo la marca Sea Force. Un legado que fluye de la propia tierra. Cada amanecer sobre los campos abiertos susurra serenidad. Sin embargo, cada atardecer lleva el eco de batallas que el tiempo nunca puede borrar. Debajo de la calma superficial, el peso de décadas, de triunfos y tragedias, persiste como sombras que no se irán. Más allá del rancho, posee otras propiedades, incluida una casa cerca de Dallas. Su fortuna, estimada en más de 70 millones, es un testimonio de décadas de victorias en las artes marciales, éxitos de taquilla de Hollywood, estrellato televisivo y empresas que se extendieron más allá de la pantalla. Pero medir a Chuck Norris por la riqueza es malinterpretarlo por completo. El dinero puede comprar acres de tierra, casas, incluso tratamientos cuando ataca la enfermedad,
pero no puede comprar el tiempo de vuelta. No puede borrar las cicatrices de la pérdida, ni silenciar a los fantasmas que regresan en la tranquilidad de la noche. Para Chuck, los números nunca lo han definido. La verdadera medida de su vida radica en la resiliencia forjada a través del dolor y la devoción que ha brindado a aquellos que ama. Sus días ahora giran en torno a Gina O'Kelly, su esposa y compañera de más de 2 décadas. Aunque ha encontrado cierta estabilidad después de años de enfermedad, las cicatrices de su crisis de salud permanecen grabadas en su vida. Chuck nunca se aleja de su lado por mucho tiempo. Vigilante, tierno y silenciosamente feroz, vive cada día con el conocimiento de que el tiempo es frágil, que cada momento juntos es precioso y no se puede desperdiciar. Para el mundo exterior, sigue siendo el ícono estoico de Walker, Texas Ranger. Pero en casa, es simplemente un esposo cuyo papel más importante es proteger a la mujer que ama. Sus gemelos, Dakota y Dan Lee, nacidos en 2001, ahora son jóvenes adultos que están entrando al mundo a los 24 años. No son hijos de Hollywood criados en alfombras rojas o bajo las luces de un estudio, sino jóvenes moldeados por el sacrificio, por las pruebas del sufrimiento de una madre y la visión de la inquebrantable devoción de un padre. Para Chuck, son tanto bendición como espejo, prueba de que incluso cuando la vida está marcada por el dolor, el amor puede labrar segundas oportunidades. Ha dicho que ver su risa es suficiente para recordarle por qué soportó los años más oscuros. Y sin embargo, como padre, sabe que sus vidas también estuvieron marcadas indeleblemente por los pasillos de los hospitales, las oraciones susurradas y la cruda vulnerabilidad de ver la fuerza doblarse, pero nunca romperse. Pero la edad es un campo de batalla que ningún guerrero puede conquistar. El hombre que una vez personificó la fuerza indestructible, ahora siente la traición de su propio cuerpo. Sus entrenamientos son más lentos, sus artes marciales más suaves, su estructura de hierro una vez suavizada por la mano del tiempo. Cada dolor en sus articulaciones, cada momento de fatiga se siente como un cruel recordatorio de la leyenda que una vez encarnó. Se ha alejado de la vida pública, eligiendo la soledad sobre las cámaras. Pero hay noches en que el silencio del rancho pesa más que los aplausos más fuertes que jamás haya recibido. Porque en ese silencio, los fantasmas regresan. Willan, el hermano que murió en Vietnam. Diane, la esposa que perdió por el divorcio. Dana, la hija cuya infancia se perdió. Lee Atwater, el amigo cuya brillantez fue truncada por la enfermedad. Y Gina, cuya lucha por la supervivencia dejó cicatrices en sus almas. A los 85 años, estos recuerdos no se desvanecen. Se agudizan, susurrando todo lo que el tiempo se ha llevado, recordándole que incluso las leyendas no pueden escapar de la pérdida. Y sin embargo, dentro de estos años crepusculares, Chuck Norris ha descubierto lo que podría ser su mayor lección. La invencibilidad nunca se trató de nunca caer. Se trataba de levantarse una y otra vez después de cada caída. Su legado no solo está escrito en películas o grabado en la historia de las artes marciales, sino en el amor tranquilo y persistente que ha brindado. Todavía apoya causas cercanas a su corazón. En particular Kickstart Kids, el programa que fundó en 1990 para brindar a los niños en riesgo la disciplina, la confianza y la esperanza que las artes marciales le brindaron una vez a Sael. El luchador que una vez derrotó a los villanos en la pantalla
ahora libra batallas más silenciosas, ofreciendo a la próxima generación las herramientas para resistir las dificultades antes de que puedan romperlos. Y así, el hombre una vez mitificado como irrompible, ahora vive rodeado de tierra, familia y la frágil belleza del tiempo prestado. Su rancho se alza como una fortaleza de paz, pero dentro de sus muros, su corazón lleva cada cicatriz. Para el mundo, Chuck Norris sigue siendo un símbolo de fuerza. Para su familia, él es guardián, esposo y padre. El hombre que lo dejó todo por amor. Y para sí mismo, ya no es la leyenda de la invencibilidad, sino un hombre que ha aprendido que la dignidad, la devoción y el amor pueden transformar incluso las tormentas más crueles de la vida en luz. Si Chuck Norris alguna vez te ha inspirado, si sus batallas y triunfos han tocado tu alma, hónralo ahora. Deja un me gusta como tributo, un gesto de respeto por un hombre que ha llevado tanto la gloria ardiente de la fama como las penas más pesadas de la vida. Porque al final, Chuck Norris se erige como prueba viviente de que la mayor fuerza en la tierra no es la fuerza o la fama, sino el amor mismo.